Hola, Sil, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, Bien, contenta, contenta de estar también, acá. y también contenta de estar contigo acá y con todos nuestros participantes, que bueno, nos gustaría mucho que nos vayan saludando ahí por el chat. Buenas tardes, bueno, ya tenemos Camila, Marcia, Anderson, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a compartir aquí un rato con ustedes y nos gustaría que nos digan de dónde nos están viendo. Nosotras estamos en San Pablo, las dos. Hola, Rafael, Gracieli, de San Carlos, de Argentina. Bueno, bienvenida. Coterráneo. Pablo, Baruerí, San Pablo, Tiete San Pablo, Río, muy bien, vale, Atibaya. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a compartir un buen rato juntos. Panamá, ¡uy, qué bueno! San Pablo. Bueno, tenemos un público bien variado y vamos a comenzar, Vicky. ¿Qué te parece? Dale, Sil. Bueno, vamos, vamos. Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar sobre un abordaje inductivo para la presentación de gramática. Vamos a hacer una parte teórica y luego vamos a hacer compartir algunas ideas, algunas sugerencias de cómo hacerlo en cada etapa. Y bueno, vamos a presentarnos nosotras personalmente. Sí, nosotras, yo, bueno, voy a hablar de mí, claro, después Vicky se presenta. Soy Silvana Latorre, Silvana Mendoza Latorre, soy uruguaya, vivo en San Pablo desde 2001 y trabajo como profesora de L desde 2002. Soy examinadora de DL también. Y en este momento, después de estar muchos años en escuela, en CNA, estoy desde 2003. Ahora estoy en el Departamento de Educación de CNA, en el área de proyectos e innovación, coordinando los cursos y productos de español. Y bueno, contando un poquito de cosas nuestras personales, hobbies, sí, cosas que me gusta hacer en mi tiempo libre. Me gusta coleccionar, siempre me gustó coleccionar cosas desde muy chiquita y ahora, bueno, tengo dos colecciones que me encantan y que una es tacitas de café, que la empecé hace un buen tiempo a partir de inspiración de una tía muy querida y cajitas pequeñas de todo un poco. También en mi tiempo libre me gusta mucho mirar series, ¿sí? Creo que hoy en día todos estamos como un poco con una opción casi que impuesta de mirar mucho, además de leer, de mirar series, películas, y bueno, me gustan las de suspenso, me gustan los documentales y a veces los dramas, a veces, ¿sí? Los dos primeros son mis preferidos. Y como contacto con la naturaleza, que tiene dos puntos contradictorios en mi vida. Uno es que me relaja y otro es que me llena de energía, que son las plantas. Me encantan las plantas. Como vivo en un departamento no puedo tener tantas como me gustaría, pero tengo y les dedico tiempo y creo que es el contacto que realmente muchas veces me hace olvidar del estrés, de todo esto, me saca un poco de todo esto que estamos viviendo todos y bueno, es un poco de mi vida más personal. Y bueno, ahora Vicky nos cuenta. Me toca a mí, bueno, un poco sobre mí. Mi nombre es Victoria Tepper, todos me dicen Vicky, soy argentina, vivo en Sao Paulo hace 8 años, la semana que viene voy a completar 8 años acá en Brasil. Soy profesora de inglés, yo trabajé en varias escuelas dando clases para chicos, adolescentes, adultos, todos los niveles posibles. Y actualmente estoy trabajando en CNA, soy colega de Silvana, trabajamos juntas en el departamento de educación, en el área de proyectos de innovación, y trabajo como especialista de proyectos educacionales y básicamente lo que hago es, estoy involucrada en la creación de nuevos productos, nuevos cursos, tanto en la área de portugués no, de inglés como español. Y también doy algunas capacitaciones para profesores dentro de la red de CNA y un poco sobre
mis intereses y hobbies. Me encanta pintar, tengo una colección muy grande de libros para colorear. Me gusta pintar mandalas y otros tipos de ilustraciones. Me gusta también escuchar música. Mi banda favorita en el momento es Banda Los Chinos, que es una banda argentina que surgió hace un par de años. Si no los conocen, se los recomiendo, tienen una música re linda. Y me encanta también pasear, me gusta salir a caminar por el barrio con mi perro, mi marido, alguna amiga tal vez, y conocer diferentes lugares para tomar café o panaderías para comer cosas ricas. Así que eso es un poco de lo que me gusta hacer en el tiempo libre cuando no estoy trabajando. Y bueno, ahora que ya nos presentamos, vamos a comenzar con nuestra programación de hoy. Como Sil ya les contó, vamos a comenzar con una parte un poco más teórica, traer un poco de teoría y después vamos a presentar también una secuencia didáctica, ideas más prácticas que ustedes pueden incorporar en sus clases. Vamos a empezar hablando un poquito entonces de qué es gramática y qué es competencia gramatical. Bueno, la gramática de una forma bien simple podemos decir que es una rama de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos elementos se organizan y se combinan. Ya la competencia gramatical, y acá tenemos una definición propuesta por el Marco Común Europeo de Referencia, la competencia gramatical es la capacidad de comprender y expresar significados, expresando y reconociendo frases y oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios. Me gusta mucho la última parte, ese comentario como algo opuesto a su memorización y reproducción en fórmulas fijas. Entonces, la gramática tal vez es el conocimiento que tenemos sobre los elementos de una lengua y cómo estos elementos se combinan para formar frases correctas, pero la competencia gramatical tiene más que ver no con el conocimiento, sino con el uso y poner ese conocimiento en la práctica. Y lo ponemos en la práctica no solo cuando nos expresamos de forma correcta, pero también lo ponemos en práctica para comprender eh, y decodificar los mensajes que recibimos de nuestros interlocutores. ¿Por qué enseñamos gramática? Me encantaría escucharlos a ustedes, así que los invito a que me cuenten en el chat por qué creen que enseñamos gramática. ¿Les parece que es importante? Cuéntenos ahí en el chat qué les parece. ¿Por qué enseñamos gramática? A ver, es la base de un idioma Mm, a causa de la sí. estructura, para comunicar ideas en forma correcta, Ujú. para hablar de una forma correcta. Sí, creo que estamos muy de acuerdo. Ujú, sin duda. Em, Según Martín Sánchez, la enseñanza de la gramática es clave en el proceso de adquisición de una lengua extranjera y sin gramática difícilmente podemos hablar y si lo hacemos no será de una forma muy correcta y concreta, que tiene que ver con los comentarios que estaban poniendo ahora en el chat. Saber la gramática no tiene un fin en sí mismo, sino que es un medio para construir la competencia comunicativa de los alumnos. Y vamos a hablar en un ratito de la competencia comunicativa y su relación con la gramática, dónde entra la gramática dentro de la competencia comunicativa. En un ratito vamos a profundar un poquito más en esto. Pero resumiendo, no se trata de enseñar gramática, sino de utilizar la gramática para enseñar a comunicarse en español. Creo que la meta final es ser buenos comunicadores. Algunas razones a favor de la enseñanza de la gramática, para complementar este por qué enseñamos gramática. Bueno, primeramente los alumnos a partir de una regla pueden generar más frases. Esto quiere decir que es una forma bastante práctica de ampliar el repertorio de nuestros alumnos. Ayuda a afinar el significado de las frases. Sabemos que muchas veces la misma estructura puede tener diferentes usos en diferentes situaciones, entonces estudiar la gramática nos permite pegar estas sutilezas o diferentes usos de las estructuras. Evita la fosilización, ya que cuanto más conscientes nuestros alumnos son de eh, las reglas gramaticales, estructuras o combinaciones correctas de las palabras, menos errores van a hacer. Organiza fenómenos lingüísticos y ayuda a la comprensión y segmentación de los datos de entrada, que era lo que mencioné cuando estaba hablando de la competencia gramatical, en el sentido de que no necesitamos gramática solamente para expresarnos, pero también necesitamos gramática para comprender a los otros. Y finalmente, responde a las expectativas del estudiante. Claro que hay alumnos que tienen pavor de gramática y odian gramática, pero hay muchos, me atrevería a decir tal vez la mayoría, que asocian el estudio de gramática con el aprendizaje de una lengua. Entonces,
Una de las razones es esta, enseñamos gramática en cierta forma porque es lo esperado por muchos, muchos de los alumnos. Sin embargo, em, es importante recordar que aprender una lengua no es solo aprender su gramática. La gramática es una partecita. Y para ilustrar esto voy a hablar un poquito más de la competencia comunicativa y cómo que la gramática entra en esta ecuación. Bueno, desde que Himes introdujo el concepto de competencia comunicativa, sabemos que para comunicarnos es necesario no solo tener cierta competencia lingüística, sino también otro tipo de competencias sin las cuales la comunicación no sería posible. En el modelo propuesto por Himes, él propone 4 subcompetencias que forman eh, esta competencia comunicativa. Una de ellas la tenemos acá, que es la competencia lingüística, y después tenemos la competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para entender dónde que entra la gramática adentro de esto. Bueno, la competencia lingüística tiene que ver con el conocimiento que tenemos sobre una lengua. Y acá es que entra en juego la gramática. Tiene que ver con saber usar la gramática, sintaxis y el vocabulario de una lengua. Nos preguntamos básicamente qué palabras voy a usar y cómo las voy a usar, cómo las voy a combinar para formar frases y oraciones correctamente. La segunda subcompetencia es la competencia sociolingüística. Esta tiene que ver con saber cómo usar la lengua y responder apropiadamente según el contexto, el tema y la relación entre los hablantes. Esta competencia tiene que ver también con un cierto conocimiento sociocultural de cómo se usan las lenguas en los diferentes países y culturas. Eh, entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué palabras o frases encajan o son apropiadas en tal contexto o para hablar de tal tema? ¿O cómo podemos expresar diferentes actitudes? Cómo expresar, no sé, cortesía, autoridad, cariño, respeto, y no solo cómo expresar actitudes, pero si conseguimos reconocer las diferentes actitudes que nuestro interlocutor está expresando. La tercera subcompetencia es la competencia discursiva y tiene que ver con saber producir e interpretar diferentes textos atendiendo el esquema estructural y las convenciones lingüísticas de los diferentes géneros discursivos. Ejemplos de géneros discursivos puede ser un mensaje de texto en WhatsApp, un podcast, una noticia en el diario, un informe que escribimos para nuestro jefe en el trabajo. Son todos diferentes géneros textuales. Y cada uno tiene una cierta estructura y ciertas convenciones lingüísticas de cosas que son esperadas o que son apropiadas o no para cada uno de ellos. Entonces lo que nos preguntamos acá es, bueno, ¿cómo debo usar las palabras, frases y oraciones? Si estoy, no sé, conversando con un amigo en un bar, o si estoy, no sé, voy a dar un discurso en mi empresa, o voy a escribir un email, o tengo que, no sé, escribir un artículo para publicar en una revista. Todo esto tiene que ver con la competencia discursiva. Y la última, que no por ser última es menos importante, es la competencia estratégica, que tiene que ver con saber reconocer y reparar fallas en la comunicación y además de eso, tiene que ver con saber contornear nuestra propia falta de conocimiento lingüístico. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando no estamos entendiendo a nuestro interlocutor o cuando nuestro interlocutor no nos está entendiendo a nosotros? Normalmente las estrategias que usamos es, ay, vamos a pedir para que si puede repetir, si puede hablar más despacio, o si vemos que no nos están entendiendo, vamos a reformular lo que estábamos diciendo de otra forma. La competencia estratégica también entra en juego cuando ¿cómo hacemos para expresar nuestras ideas cuando no sabemos el nombre de algo que queremos decir? Y acá es donde podemos aplicar diferentes estrategias, como por ejemplo usar gestos, dibujos, mímicas, o explicar simplemente con otras palabras que tenemos dentro de nuestro repertorio aquella palabra o idea que no sabemos la palabra específica en la lengua en cuestión. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que engloba la competencia comunicativa y esto es lo que nos hace buenos comunicadores. Y me aprofundé un poquito en las 4 subcompetencias para tratar de dejar claro que la gramática es solo una partecita de este rompecabezas. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Es fundamental? Claro, pero hay muchas otras cosas a las que también tenemos que prestar atención. Entonces, resumiendo, el objetivo de las clases de lengua, según defiende el método comunicativo, es que los alumnos justamente desarrollen esta competencia comunicativa. Entonces, el énfasis de las clases debe ponerse en la comunicación. Esa debe ser nuestra meta final.
hacer con que nuestros alumnos sean buenos comunicadores. Tengo otra pregunta para ustedes, volviendo a nuestro tema de hoy, que es la gramática. ¿Qué se debe tener en cuenta al presentar contenidos gramaticales? ¿Qué les parece? Cuando están preparando una clase, van a presentar un tema de gramática, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Qué les parece? Nos pueden contar ahí en el chat, en los comentarios. Vamos a ver qué nos dicen los profes. A ver, a ver. Los intereses de los alumnos y sus niveles. Muy bien. Súper de acuerdo. Totalmente. ¿Cuánto ya saben? Sí. Me La están edad. leyendo a la mente. La edad, Sí. ok. El nivel de los alumnos. Sí. Creo que han espiado nuestra presentación, Vicky. Sí, para mí se filtraron los slides, porque vamos a mencionar muchas de las cosas que están Vale. diciendo en el chat. Sí, Tenemos algunos comentarios más para que se ¿tenés más? expresen bien, hablando y escribiendo, su manera de aprender, la manera apropiada de enseñarles, el contexto, bueno, todas cosas que están muy relacionadas con lo que tenemos por aquí. Dale, Vicky. Sí, entonces, resumiendo, voy a resumir los comentarios en el chat en 4 puntos. El Dale. primero, claro, tenemos que tener en consideración el nivel de los alumnos. Si es un tema nuevo o una revisión, creo que alguien lo puso en el chat con otras palabras, cuántos saben, tener siempre en consideración el conocimiento previo que tienen nuestros alumnos, porque es algo, el conocimiento previo que ellos ya tienen es algo sobre lo que podemos construir nuevo conocimiento. Por ejemplo, si ya enseñamos el verbo gustar y después en clases siguientes presentamos otros verbos con la misma estructura, no sé, el verbo doler, molestar, irritar, sabemos que podemos referirnos a un conocimiento que los alumnos ya saben y ya tienen porque lo vieron antes. El grado de dificultad de la estructura gramatical, esto en realidad nos sirve mucho para anticipar posibles dudas o cosas que pueden ser un poquito problemáticas. Y el grado de dificultad tiene mucho que ver con el último punto, que es pensar en las diferencias y semejanzas con el portugués o la lengua materna de nuestros alumnos. En el caso, creo que somos bastante afortunados de estar en un contexto, por ejemplo, Brasil, donde en general tenemos grupos monolingües, porque viviendo en Brasil, sea un profesor brasileño o extranjero, viviendo acá normalmente hablamos portugués y eso es una súper ventaja, saber la lengua materna de nuestros alumnos, porque nos ayuda a encontrar estos puntos en común y diferentes que nos pueden ayudar a identificar posibles dificultades. Por ejemplo, sabemos que el verbo auxiliar haber en español, normalmente los alumnos brasileños lo confunden con el verbo ter, que puede tener la misma función en muchos casos, o sabemos que, no sé, que los verbos en su forma reflexiva, eh, no es que no existe en portugués, pero es una estructura mucho menos frecuente o común, también sabemos que pueden ser difíciles para los alumnos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de rutina y tenemos verbos como, ay, me despierto, me ducho, me visto, me peino. Sabemos que muy probablemente los alumnos tal vez omitan los pronombres. Entonces, anticipar estas dificultades nos permite pensar en qué maneras vamos a resaltar esto o qué estrategias y herramientas vamos a darles a nuestros alumnos para poder asimilar estas cosas que pueden ser un poquito más difíciles. ¿Ok? Mi próxima pregunta para ustedes es, ok, ¿cómo vamos a presentar estos contenidos gramaticales? ¿Alguna idea de formas de presentar contenidos gramaticales? A ver si se les ocurre algo. Yo tengo dos formas en mente, no sé si, ¿qué se les ocurre a ustedes? Dos abordajes, Vicky. Estoy pensando en dos abordajes, Sil. Muy bueno, vale. Bueno, ya vienen las ideas, ¿eh? Siempre en contextos, de la manera más simple, con audio, texto, con muestras de lengua, lo más natural posible en contexto, Me textos encantó el discursivos. contexto, estoy súper, Me súper de acuerdo encanta. con el contexto y vamos a hablar de eso, pero ahora en Sí. realidad estaba pensando hay básicamente dos abordajes para enseñar gramática. Tenemos el abordaje deductivo y el inductivo. Muy resumidamente, el abordaje deductivo pone foco en la estructura de la gramática y en el análisis de las formas. Creo que una palabra llave acá es forma.
y también diría que tiene un foco más en el producto. Ya el abordaje inductivo tiene un foco en la aplicación y en las diferentes maneras de usar la lengua en diferentes situaciones. Para mí acá una palabra llave sería uso y otra palabra llave para resumir el inductivo sería proceso. Si el deductivo tiene foco en el producto, creo que el inductivo tiene foco en el proceso. Y también vamos a profundizar un poquito más en esas diferencias de acá a poco. De la misma forma en que podemos pensar en dos abordajes para enseñar gramática, podemos pensar en dos tipos de conocimiento gramatical. Podemos pensar en conocimiento gramatical explícito e implícito. El explícito eh, es adquirido a través de una instrucción gramatical a donde los alumnos adquieren el conocimiento conscientemente. Es tipo, hoy vamos a ver el pretérito imperfecto. Y están todos prestando atención porque debe ser algo súper importante. Entonces, los alumnos son conscientes de que están estudiando un punto de gramática. Y cuando vamos por esta vertiente, estamos adoptando un abordaje más deductiva. El implícito es todo lo contrario, es una adquisición de conocimiento que se da de una forma intuitiva e inconsciente y se presenta la gramática de manera inductiva. Me parece que como profesores está bueno que sepamos, claro que podemos tener nuestro favorito y que podemos privilegiar más uno que el otro tal vez en nuestras clases, pero está bueno que sepamos sobre los dos, que sepamos sobre las diferencias y que tengamos en consideración que en realidad debemos activar ambos conocimientos en la clase, ya que para ser un buen hablante de la lengua extranjera es necesario tener ambos tipos de conocimiento gramatical. Entonces, cosas que podemos hacer para tener este balance es trabajar con actividades centradas en la forma, en el uso y después en actividades que trabajen la forma y el uso al mismo tiempo. ¿Ok? Resumiendo, acá tengo una tablita que presenta algunos puntos importantes, tal vez, que contrasta el abordaje deductivo con el inductivo. Em, ¿Cómo presentamos el contenido en el abordaje deductivo? Bueno, el profesor comienza presentando explícitamente las reglas, la estructura gramatical, y a partir de esta regla se van a generar ejemplos, poniendo esa regla en práctica. En este caso estamos yendo de los aspectos más abstractos, que serían la regla, a los más concretos, que serían los ejemplos. El inductivo es exactamente lo opuesto. A partir de modelos de lengua, frases o oraciones que vamos a analizar, se lleva al alumno a descubrir las reglas a través de este análisis. En este caso estamos partiendo de lo concreto, que son las muestras de lengua, los ejemplos, hasta llegar a lo abstracto, que sería la regla. Si pensamos en cómo que el alumno absorbe este conocimiento, en el abordaje deductivo, el alumno incorpora el contenido nuevo realizando diversas actividades en las que debe aplicar la regla que previamente le fue dada por el profesor. Y el foco de estas actividades está en el contenido y en la forma. Em, Básicamente es como que estamos machacando el tiempo entero en la estructura y el uso correcto de la forma. Ya en el abordaje inductivo es un poco diferente porque el alumno va a incorporar el contenido nuevo, no porque el profesor le dio la regla, sino que va a observar, analizar, levantar hipótesis y, como toda buena hipótesis, puede confirmarse o tal vez corregirse. Y acá es donde entra el papel del profesor, que es el de guiar a este alumno y justamente ayudarlo a confirmar o corregir estas hipótesis, porque lo que no queremos es que el alumno se vaya de nuestra clase pensando que descubrió cosas que en realidad no eran tan así. Y el foco de las actividades está en el proceso de aprendizaje. Tienen que ser actividades que ayuden al alumno a llegar a estas conclusiones. Si pensamos en el papel del profesor y el alumno en cada uno de estos abordajes, en el abordaje deductivo, vemos que el alumno asimila los contenidos transmitidos por el profesor y tiene un papel muy pasivo el alumno porque estamos en un contexto donde, bueno, el profesor es quien tiene el conocimiento y lo transmite y el alumno está sentadito ahí tomando nota, escuchando, prestando atención, como mucho levantando la mano para hacer preguntas. Si pensamos tal vez en un aula, cómo que sería esta parte de la clase, probablemente sería una clase súper expositiva donde tenemos al profesor explicando, tal vez anotando alguna cosa en la pizarra y los alumnos quietitos prestando atención, tomando nota.
En el abordaje inductivo, los roles son completamente diferentes. El alumno tiene un papel mucho más activo porque se lo involucra en el proceso y se lo invita a observar, probar, comparar, relacionar, analizar, jugar un poco más con la lengua. Y el papel del profesor es conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando situaciones y actividades para que el alumno descubra la regla. Ahora, Sil nos va a contar un poco de las ventajas y desventajas de cada uno de estos abordajes. Y tenemos una pista acá de cuál es nuestro favorito. ¿Qué te parece, Sil? Bueno, creo que es una pista bastante clara, que no le va a dejar duda a nadie. Una vez que uno ve cada abordaje con sus pros y sus contras, con sus características, y encontramos esta frase de Confucio que realmente muestra claramente lo que nosotros entendemos que, por lo menos bajo nuestra visión del proceso de enseñanza-aprendizaje, es la mejor opción, ¿sí? Que es dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y aprenderé. Porque realmente pensamos que cuanto más involucrado está el alumno en el proceso, cuanto más el alumno pone sus manos en la masa, ¿sí? El alumno lo va a incorporar de una manera, no vamos a decir más fácil, pero sí más efectiva. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver ahora un poco las ventajas y desventajas de cada uno, porque obviamente que a pesar de que nosotros preferimos y pensamos que, como pienso que en general se piensa que el inductivo es mejor, que tiene sus grandes ventajas, no quiere decir que sea perfecto, así como también pensamos que el deductivo tiene otros puntos muy positivos, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos primero en el deductivo y vamos a ver las ventajas primero. Claro que por todo lo que comentaba Vicky y por todo lo que se vio hasta ahora, el deductivo es mucho más directo, ¿sí? O sea, está aquí, la regla es esta, ¿sí? Entonces no hay pasos. Yo como profesor traigo la regla y la expongo en la clase y esto hace que mi clase, mi papel de profesor se vea beneficiado antes porque requiere mucho menos tiempo de preparación. O sea, si yo voy a llegar a la clase a presentar la regla, simplemente tengo que traer la regla, ¿sí? Entonces, en la parte previa a la clase, esto implica mucho menos tiempo, ahorramos tiempo. Durante la clase también se ahorra tiempo. ¿Por qué? Se ahorra tiempo en la presentación, ¿sí? En llegar a la regla, que se puede aprovechar para hacer más prácticas, ¿vale? Entonces, si nosotros dedicamos este tiempo pequeño, aquí está la regla, vamos a practicarla. Y ahí vamos a poder tener tiempo de hacer diferentes tipos de prácticas. Por otro lado, y también como ventaja, es que esto se aplica a cualquier grupo, ¿sí? O sea, no hay grupos que nosotros precisemos analizar para entender que si le presentamos la regla, la van a comprender. Está ahí, la regla está ahí. O sea, el alumno no tiene que analizar por qué y cómo. Está ahí. Entonces, la regla es esta, ok, ¿sí? O sea, no tenemos que pensar en perfil de alumno, nada. Este grupo sirve, este otro también. Y también para cualquier objetivo de aprendizaje. Nosotros ahora estamos hablando de la gramática, pero el método deductivo se aplica de igual manera para cualquier tipo de otro punto que nosotros pensemos o necesitemos presentar. Por otro lado, tiene sus desventajas, ¿sí? El alumno es mucho más pasivo, o sea, es totalmente pasivo. El alumno no tiene participación, no hay proceso de llegar a la regla. ¿Y eso qué hace? Que el alumno no desarrolle su creatividad. El alumno no tiene posibilidad de ser creativo, porque no tiene momentos para generar nada, simplemente para estar ahí y, ok, lo que dice el profesor es lo que tiene que ser y bueno, y ahora lo voy a intentar usar. Esto también implica que no se tengan en cuenta los conocimientos previos del alumno. Nuestros alumnos siempre tienen conocimientos previos, no necesariamente a veces del español, pero sí de su propia lengua, que muchas veces nosotros lo aprovechamos, ¿sí? Como parte de ese inicio que en el método deductivo no sucede. O sea,
no sé, tal vez el alumno ya sabe algo, tal vez puede asociar, pero no sé, la regla es esta y esta aquí. O sea que eso no se hace, ¿sí? No se intenta nada con el alumno con lo que él ya tiene en su carga de conocimientos. Y obviamente que, como decía Vic, es el profesor, entonces es un proceso vertical, vertical profesor-alumno y nada más, ¿sí? Estamos hablando en el momento de la presentación, ¿vale? Bueno, ahora ya en el inductivo, ¿sí? Y no voy a cambiar el tono, voy a intentar ser objetiva porque ya fuimos bastante claras qué es lo que nos gusta, lo que preferimos y en lo que creemos realmente como efectivo para la presentación y para el proceso. El alumno se involucra mucho más, eso hace que esté mucho más motivado, o sea, el alumno sabemos que va a acompañar el proceso que nosotros simplemente vamos a guiar. Nosotros cuando usamos el método inductivo somos una guía, somos alguien que acompaña el proceso que nosotros le presentamos al alumno para que él vaya descubriendo. Y la motivación, obviamente, que es mucho mayor. Esto hace que el alumno sea mucho más autónomo, ¿sí? No es ese proceso vertical, eh, se va acompañando, entonces él se siente como que es más independiente y obviamente que el uso de la lengua siempre en el método inductivo va a ser mucho más real, porque no está encajada en aquel cuadradito que nosotros le damos al alumno. Eh, y bueno, y ahí viene el pero, que siempre hay un pero. Y esto así, en contraste total con el método deductivo, necesitamos mucho tiempo de preparación de las actividades, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos que pensar, que ahora vamos a hablar un poco de las etapas, pero que tenemos que preparar etapas de actividades que tienen que ser una secuencia de pasaje sutil de una a otra, y esto nos lleva mucho tiempo. Tienen que ser actividades significativas, que motiven, que todas esas características, sí que todos los que estamos por dentro del método inductivo conocemos y que realmente en el momento de planificar tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, bueno, esto es tal vez una desventaja para nosotros como profesores. Tenemos que pensar en varias técnicas de presentación, porque ¿qué pasa? Como esto es todo para el alumno y para el alumno, no podemos usar siempre la misma forma para presentar todos los contenidos. Si vamos a presentar todos los pasados, bueno, lo vamos a hacer todo de la misma forma. No, sabemos que tenemos que pensar en técnicas y estrategias, siempre unidas una a la otra, que sean variadas, porque esto es lo que también va a motivar al alumno. O sea, estar involucrado en el proceso es una forma de estar motivado, pero tener acceso y tener contar con diferentes técnicas que mi profesor me propone es lo que también me motiva y no se hace algo a pesar de que estoy ahí dentro y que yo voy a llegar a descubrir la regla con la ayuda de mi profesor, que no se vuelva siempre la rutina de que es siempre de la misma manera. Y esto tiene mucho que ver con el estilo de aprendizaje de los alumnos, que esto es otra de las cosas que también es más trabajo para el profesor, porque el profesor se tiene primero que informar, que estar, que conocer de qué se trata esto de las técnicas de aprendizaje, de los estilos de aprendizaje y tenerlo en cuenta también en el momento de preparar las clases. Bueno, y por último, una desventaja es que hay alumnos que prefieren que se les dé la regla, y esto lo sabemos, ¿sí? Bueno, pero entonces si nosotros nos proponemos un método inductivo, qué pena, el alumno que quiere que le demos la regla, no lo vamos a hacer. No, también lo vamos a hacer. O sea, como también se dijo antes, los dos tienen que estar presentes, ¿sí? Entonces no podemos que, bueno, no, si yo hago lo inductivo, entonces no voy a usar el deductivo jamás. No, si estos alumnos tienen esa preferencia, nosotros vamos a hacer algún trabajo específico y vamos a cambiar un poquito, sí, algunas de las formas de presentar algún contenido. Y bueno, y eso es más o menos, ¿sí? Con el resumen que hizo Vicky, con las ventajas y desventajas de los dos, lo que a nosotras nos ha llevado siempre a la preferencia por el inductivo y eh, creemos que en general hoy en día esto como que está bastante difundido entre todos.
¿sí? Y a ver, voy a aprovechar a leer algunos comentarios antes de seguir. Dale. Vale, entonces tenemos aquí que prácticamente debemos guiarlos hacia ese camino, muy bien, que era lo que veníamos diciendo, que ellos prosigan, que ellos sigan ese camino, no darles todo hecho, muy bien. Hay alumnos más objetivos y directos, exacto, ¿sí? Entonces tenemos este alumno que es más objetivo, más directo y que quiere la regla. Entonces, más o menos los comentarios vienen también muy al lado nuestro, ¿sí? Con lo que nosotros venimos con la presentación y con lo que nosotros trajimos para contarles hoy. Vicky. Bueno, y ahora antes de ir a la secuencia didáctica y a la parte de las ideas prácticas, nos pareció que estaba bueno traer algunas recomendaciones que pueden ayudar a nuestros alumnos a obtener un mejor resultado en su proceso de aprendizaje. Básicamente es una lista de cositas que debemos tener en cuenta cuando estamos planificando nuestras clases y que tenemos que tener ahí en nuestro radar. La primera es que es siempre conveniente enseñar solo un contenido cada vez. Para ilustrar, podemos pensar en los tiempos verbales. ¿Les parece que sería una buena idea enseñar todos los tiempos verbales del pasado en la misma clase? Probablemente no sea la mejor de las ideas y probablemente no sea la clase más exitosa que podemos planificar, porque el resultado probablemente va a ser que los alumnos se van a hacer una ensalada con toda esta información, porque es mucha información para absorber de una vez sola. Entonces, lo recomendable es enfocar en enseñar un contenido de cada vez, en este caso, un tiempo verbal por vez. Debemos mantener el significado de la forma objeto de estudio siempre presente. Cuando estoy hablando del significado de la forma es el uso, ¿para qué usamos esta estructura? Y esto es una cosa que debemos, que tiene que quedar clara para nuestros alumnos. No es solo aprender reglas de gramática, no, lo más importante es en realidad para qué las usamos. Em, Procurar que los aprendices tengan que hacer algo con el input, esto va muy de la mano con el abordaje inductivo y acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, pedirles que muestren acuerdo o desacuerdo, seleccionen entre alternativas, tachar lo que no es válido. Esto no solo hace que el aprendizaje sea más significativo, que sea más relevante, que los alumnos estén más compenetrados y motivados, pero también estas son herramientas que pueden servir para demostrar si los alumnos comprendieron o no y son un termómetro para el profesor para hacer esos ajustes que siempre son necesarios en la clase dependiendo de cómo los alumnos van respondiendo. Usar input oral y escrito. Silvana ya mencionó que hay diferentes alumnos que tienen diferentes estilos de aprendizaje, hay alumnos que son mucho más visuales, otros que son mucho más auditivos, pero creo que siempre, no solo por eso, pero siempre es bueno usar input oral y escrito porque son cosas que se complementan. Si vamos a analizar, por ejemplo, frases, oraciones, siempre es mucho más fácil analizar cosas que estamos viendo escritas, pero al mismo tiempo podemos complementar con explicaciones orales, podemos trabajar pronunciación. Entonces, esta idea de usar input oral y escrito juntos, establecer secuencias que vayan de la frase al discurso, ir de lo más chiquito hasta lo más grande. La actividad debe poner de manifiesto la operatividad de la regla o la forma objeto de atención. Creo que acá lo que está bueno es que tengamos un ojo bien crítico con el tipo de actividades que seleccionamos y que traemos a nuestras clases. No porque una actividad está en el libro quiere decir que es una actividad bien diseñada o que pone de hecho de manifiesto la operatividad de la regla o la estructura o el uso de esa estructura que queremos traer para nuestra clase. Entonces, siempre tener un ojo bien crítico para las actividades que seleccionamos o tener esto en mente cuando adaptamos actividades o diseñamos nuestras propias actividades. Y más una cosa sobre las actividades siempre tienen una finalidad o deberían tener una finalidad. La idea no es hacer una cosa porque sí o porque es divertido, como que tenemos que entender como profesores qué hay detrás, por qué estamos haciendo cada una de las actividades. Para ilustrar esto podemos pensar tal vez en prácticas, tenemos prácticas controladas, menos controladas, libres, y cada una de este tipo de prácticas tiene una finalidad. Eh, y, por ejemplo, esta finalidad nos hace pensar en cuál es el orden más lógico de ordenar o presentar estas prácticas. Otra cosa que la finalidad de una actividad nos puede hacer pensar es cómo vamos a corregir a nuestros alumnos. Si la finalidad es la forma, tal vez decidamos corregirlos en el momento. Si la finalidad de la actividad es tal vez la fluencia, la comunicación, tal vez elijamos tomar nota de los errores y hablar de eso después para no interrumpir en el momento. En fin,
Otra cosa que fue mencionada por ustedes bastante en el chat es la parte de la contextualización. Totalmente de acuerdo, las actividades tienen que estar contextualizadas. Esto hace que el aprendizaje sea más significativo, más relevante, más fácil también para el alumno. Y finalmente, que debemos usar muestras de lengua verosímiles y siempre también tener un ojo crítico con el tipo de input que estamos haciendo para nuestras clases. Bueno, después de estas recomendaciones, creo que estamos listos, Sil, para que nos Ujú, cuentes de la secuencia didáctica ujú. que podemos usar, una secuencia didáctica inductiva para presentar gramática. Sí, 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 vamos, claro, vamos con la secuencia. Bueno, pensamos que por lo menos es como nos manejamos mejor. Empezamos con una mini actividad, ¿sí? Que permita contextualizar el contenido gramatical que será analizado más tarde. Y acá resaltamos gramatical porque nuestra presentación es sobre gramática, ¿sí? Pero siempre una mini actividad que permita que el alumno entre en el contexto que nosotros queremos que entre para sacar ese contenido que vamos a presentar. La idea de esta mini actividad es que le ofrezca al alumno un primer contacto intuitivo con el contenido gramatical que será abordado y además de intuitivo, aquí es donde el alumno va a traer y a mostrar sus conocimientos previos de los que hablábamos antes, ¿sí? Que solo en realidad se ponen en evidencia cuando usamos el método inductivo. Enseguida de la mini actividad, donde, bueno, el alumno, probablemente hoy vamos a ver el verbo gustar, porque es lo que aparece en esta actividad. Eh, Identificación de las estructuras gramaticales dentro del contexto, ¿sí? Que se ha repetido varias veces esta idea de contexto, esto está muy bueno, porque lo tenemos todos bastante claro, ¿sí? Que aquello que nosotros vamos a presentar está dentro de algo, ¿sí? Dentro de algo mayor, a lo que le llamamos input o muestra de lengua. En general, la idea es que sean textos auténticos o por lo menos lo más cercano a los auténticos que consigamos, ¿sí? Y siempre también elegirlos con mucho cuidado y con mucho criterio para cada uno de los temas que vamos a presentar. Después que el alumno ya tiene el input y está identificando las estructuras gramaticales, viene la etapa de reflexión acerca del uso de esas estructuras dentro del contexto que nosotros le damos. Entonces ahí viene todo el análisis, ¿sí? Donde entran las hipótesis, ¿sí? O sea, cuando se identifican, se empiezan a hacer hipótesis de cómo es la regla, de cómo se usa, y luego vienen los siguientes pasos donde es reflexión, exacto, ¿sí? Reflexión, muy bien, están colocando en el chat. Entonces, así, estamos muy, muy conectados con los participantes. Increíble, eso está muy bueno. Bueno, y una vez que se reflexiona sobre el uso, sobre la estructura, se hacen esas hipótesis que se confirman o no, ¿sí? O se corrigen, se extrae la forma de dichas estructuras. Y esto de extraer la forma presentada de dichas estructuras y de dicho contexto nos lleva al siguiente paso, ¿sí? Que es la sistematización de la estructura gramatical. Llegamos al momento de que, bueno, está la regla ahí adentro, ahora la sacamos y la estamos sistematizando. O sea, estamos haciendo realmente, mostrando de alguna forma la estructura suelta. ¿Sí? Ahora sí, está afuera de un contexto previo para que después la podamos colocar en otros contextos diferentes que vamos a ver de qué manera lo hacemos. ¿Vale? Bueno, y por último, sí, que está dentro de la secuencia, o sea, nosotros estamos hablando de presentación de gramática y la presentación también incluye, además de ese primer pequeño momento de primer contacto, y llegamos a lo último, que es después de presentar y de extraer la regla, practicarla, ¿sí? Entonces, como Vicky ya comentaba también, sabemos que las prácticas no son todas iguales, nosotros trabajamos con prácticas controladas a menos controladas, ¿sí? Y bueno, también sabemos que esos ejercicios de práctica tienen que ser en ese sentido, ¿sí? Que ya está ahí, o sea, de más a menos, ¿sí? Y eso también lo comentamos un poquito cuando veamos los ejemplos, por qué, cuál es el objetivo y
tal vez de repente también algún pequeño comentario sobre las correcciones, ¿sí? Pero bueno, esta sería la secuencia que nosotros acompañamos, que nosotros seguimos para la presentación, claro que de gramática y también de otros contenidos que hacen parte de nuestras clases. Y bueno, y creo que ahora vamos a mostrar, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿sí? De cada una de esas etapas. Les vamos a dar algunas ideas para que ustedes puedan usar su creatividad y de estas ideas multiplicarlas, ¿sí? Y que, bueno, y que salgan de aquí con algunas cosas para pensar y para crear. Podemos usar como esa mini actividad una canción, entonces lo que podemos hacer es algo como el ejemplo que está aquí, traer una canción, que en este caso es la despedida de Manu Chao, que creo que es bastante conocida, y aquí aparecen los pasados, entonces una actividad puede ser poner dos formas de pasado, el alumno va a escuchar y va a escoger la forma correcta. Esa sería una forma usando una canción. Otra forma podría ser utilizar una canción también. Podemos utilizar una canción con alguna estructura gramatical que nos interesa. Por ejemplo, no sé, los artículos. Hay una canción que tiene todos los artículos, les cuento, que es la canción Primavera de Santana. Entonces nosotros agarramos la letra, le extraemos algunas palabras al azar, ¿sí? Pero tenemos el cuidado de, en la letra de la canción, resaltar los artículos con negrita o con itálica o con otro color, de la forma que a ustedes les parezca mejor y de la forma que ustedes lo hagan. Y en el momento que ellos estén completando la canción con aquellas palabras, ¿sí?, que nosotros sacamos para hacer ese primer contacto, ellos van a estar prestando atención a las palabras que tienen que completar, pero al mismo tiempo están viendo que hay palabras destacadas. Entonces ya estamos activando, ¿sí?, activando la atención y activando el conocimiento previo, porque obviamente que muchos de los alumnos ya se van a dar cuenta, pero eso que está ahí destacado son artículos, ¿vale? Entonces son actividades rápidas, ¿sí?, que como decíamos, tiene que ser algo rápido porque la primera actividad tiene que realmente ser algo muy sutil, ¿sí? A veces ni es necesario crear tanto y ahora vamos a ver otros ejemplos, pero con canciones ahí ustedes pueden tener otras ideas después. Bueno, me están preguntando si vamos a poner la canción aquí en el taller, pero lamentablemente no tenemos ese tiempo. Queremos darles más ejemplos, entonces te invito, Ana, a que la escuches, ¿sí? Y después cuando recibas la presentación, la acompañes y veas de qué se trata. ¿Vale? Y bueno, y si querés después también podés contar cómo te salió, si te gustó, si hiciste algo parecido. Bueno, también tenemos aquí un comentario de Ana que dice que en su clase de inglés lo hace, cuando enseña gramática pone canciones. Vale, bárbaro. Bueno, otra forma, otro tipo de texto, ¿sí? Porque sabemos que una canción también es un texto, pero otro tipo de texto, como puede ser un diálogo, una imagen como esta, miren qué simple, es una simple imagen de Gaturro, ¿sí?, con su amada, y bueno, a mí me gusta hacer de todo un poco, y Gaturro, claro, a mí me gusta hacer de nada mucho. Entonces, esto es algo simpático, gracioso, y que ya está, estamos entrando en el tema gustar. Entonces, es muy simple, ¿verdad? Y ya está, se activó. Hay muchos textos de este tipo, ya saben, de Mafalda, claro, y Gaturro tiene así muchos, Maitena, todos estos, todo este tipo de tebeos, de cómics, ¿sí?, de historietas, son muy útiles para hacer esta pequeña actividad inicial. También hay otras formas, ¿sí?, como por ejemplo, preguntas. Aquí no tengo preparación ninguna. Miren qué simple. O sea, la preparación es simplemente ponerlo en mi hoja de planificación cuando lo estoy preparando la clase. Pero no preciso buscar canción, no preciso buscar texto, no preciso buscar imagen. Simplemente estoy en la clase y de repente, ay, chicos, estoy tan cansada. Todos los días me levanto a las 5:30, me baño, desayuno con mi familia, salgo para trabajar, etcétera. Y automáticamente, ¿sí? ¿Y tú? Y llamo a una alumna y le digo, por ejemplo, ¿y tú, Laura? Y indico en la pantalla actualmente, o si estoy en la clase presencial, en la pizarra, a partir de dónde Laura tiene que empezar su frase.
Laura va a decir, yo me levanto, ¿lo va a hacer correctamente? Probablemente no, porque justamente nuestro objetivo, ¿cuál es? Presentar los verbos de rutina. ¿Y activamos? Sí, activamos. ¿Tuvimos mucha preparación? No, no tuvimos mucha preparación. Esta es otra forma, ¿vale? También lo podemos hacer con actividades lúdicas, que hay muchas, muchísimas, ¿sí? Y en este caso solamente trajimos este ejemplo para algo diferente, un bingo un poquito diferente de perdidos y encontrados, donde los alumnos, en general, es bueno que esto lo hagan en todo el grupo, tal vez en la parte de clase en línea lo tenemos que adaptar a grupos menores, pero que también se puede hacer en grupo. Un alumno encontró algunos objetos y otro alumno los encontró, sí, perdón, un alumno perdió algunos objetos y otro alumno los encontró. Y la idea es que se vayan preguntando y aquí vamos a usar los pronombres de objeto directo para las respuestas. Por ejemplo, voy a preguntar, fulano, perdí mi reloj, ¿lo encontraste? Y mi compañero me va a decir, sí lo encontré o no lo encontré. Si lo encontró, me va a decir, sí, lo encontré. ¿Y dónde estaba? Encima de la cama. Y estamos trabajando algo que ya saben, que es el objeto directo. ¿Para qué? Para entrar en el tema objeto indirecto. Entonces, al hacer esto, nosotros hacemos que el alumno recuerde dónde va el pronombre, cuál es el pronombre, y estamos abriendo el camino para inmediatamente trabajar el objeto indirecto con el objeto directo, que sabemos que para el alumno esto es un lío terrible. Bueno, pasamos ahora a la sistematización, ¿sí? Aquí ya vamos a presentar ejemplos de cómo traer textos, cómo traer muestras de lengua para sistematizar. También una forma es a través de canciones. Esta canción es una canción eh, es una canción de mucho tiempo atrás, ¿sí? Realmente, pero que sirve mucho, ¿sí? Para presentar el pretérito imperfecto. Entonces, bueno, le podemos pedir al alumno que subraye o que circule los verbos en pasado. Claro que esta canción tiene algunos verbos en pretérito indefinido. Entonces, bueno, una vez que marcó todos, vamos a indicarle cuáles queremos que le llamen la atención y automáticamente, después de escuchar la canción y de marcar y etcétera, vamos a ir a un cuadro donde ellos mismos van a terminar sistematizando la conjugación de los verbos en pretérito imperfecto, porque tienen muestras en el texto y porque sabemos que esto es uno de los pretéritos más fáciles porque es muy parecido al portugués. Entonces corremos con esa ventaja, le ponemos algunos ejemplos que tal vez no están en la canción, entonces para ayudarlos también un poco, y podemos tener nosotros el trabajo de completar el cuadro, pero ellos nos van a traer la información. O sea, estamos sistematizando inductivamente. Otra forma, ¿sí?, de sistematizar, otro ejemplo, es también con actividades lúdicas, que podría servir también en otras etapas, pero que en este caso lo usamos como sistematización, que es hacer un juego de memoria con participios. Entonces, ¿qué le damos al alumno? Le damos el participio y le damos el verbo en infinitivo y lo que tienen que hacer es ir formando pares. O lo hacemos como juego de memoria, si estamos en sala creo que es más fácil, podemos buscar alguna aplicación que nos ayude con esto, que sabemos que hay varias aplicaciones hoy, más que nunca tenemos muchos recursos en línea para esto, o podemos simplemente hacerlo para que arrastren y conecten. Y una vez que están conectados, también ellos mismos van a hacer dos columnas con los verbos en infinitivo y con los verbos en participio, ¿sí? Y nos concentramos, sí, estoy totalmente de acuerdo, Hanaki. Word Wall es genial, exactamente. Me concentré un poco con los participios irregulares porque creo que es lo que da tal vez un poco más de trabajo porque algunos no tienen absolutamente nada que ver con lo que ya vimos de los regulares. Otra forma también de sistematizar es completar las reglas, o sea, una vez que se vieron las muestras de lengua, se extrajo, ¿sí?, la estructura, sistematizar la regla, o sea, le doy la regla, le doy escrito, ¿sí?, cómo se pone, dónde se pone. No, él también lo puede hacer
a partir de opciones que nosotros le damos, como en este caso. Vamos a traer el ejemplo todo con imperativo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aprendimos los imperativos o empezamos solamente con el afirmativo y le damos esta frase. En el imperativo afirmativo, el pronombre se coloca antes o después del verbo. El alumno ha visto las muestras que le dimos, ha visto la regla porque ya la hemos presentado y va a escoger la forma correcta. También con el imperativo lo que podemos hacer es darle tres opciones, ¿sí? En el imperativo afirmativo el pronombre se coloca antes, después o antes o después. Podría ser, pero no lo es y ya lo sabemos, ¿vale? Y el alumno va a decir después. Y también si ya dimos los dos, imperativo afirmativo y negativo, podemos poner frases en columnas para que conecten. Entonces, por ejemplo, en el imperativo afirmativo el pronombre se coloca antes del verbo o después del verbo y junto a él. En el imperativo negativo el pronombre se coloca antes y ellos van a conectar y ya está ahí la reglita de el imperativo, ¿sí? Y los pronombres. Y cuando yo digo ya está la reglita, digo ya está la reglita, lo que no quiere decir que ya van a salir usando el imperativo perfectamente, pero estamos en el momento de la regla, ¿vale? De establecer la regla. Bueno, y ahora sí, vamos al punto entre la sistematización y las prácticas, que son preguntas de verificación. ¿Qué es esto de preguntas de verificación? ¿Qué es lo que los profesores automáticamente hacemos cuando presentamos un contenido, lo sistematizamos y está ahí la regla? Bueno, está claro, chicos, ¿lo entendieron? Sabemos todos con experiencia que esto no es efectivo, que los alumnos tienden a decir sí, 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 no, no, ok. Generalmente dicen que sí. Bueno, vamos a hacer algún tipo de pregunta para nosotros, para que podamos comprobar, ¿sí? Si realmente el alumno lo tiene claro o no. Por ejemplo, con el tema muy y mucho, ¿sí? Le podemos poner los tres tipos de formas que nosotros presentamos para enfatizar una característica y siempre, ¿sí? Con un ejemplo. Guapo. ¿Usamos muy o mucho? Ok, sabemos que es muy. Siempre es bueno poner la respuesta al final, nuestra respuesta. No importa que sea obvio porque lo hicimos nosotros. Antes de mesas, ¿qué palabra usamos? Muchas. Vale. Después de una acción, como por ejemplo estudiar, ¿usamos muy o mucho? Mucho. Ahí en mesas podríamos haber puesto sustantivo o podríamos haber puesto nombre, ¿vale? Otra forma de sistematizar, de preguntar y de comprobar si el alumno realmente entendió las reglas. Por ejemplo, con el pretérito indefinido, ¿sí? Identificar errores en las siguientes frases si los hay. Entonces le damos dos o tres frases, algunas pueden ser con errores y, como en este caso, una correcta. La semana pasada viajamos a Buenos Aires. Ok, el alumno va a decir que está correcto. Anoche estoy en la casa de Raúl. Anoche. Esto le va a activar al alumno el problema que tiene con la confusión de ¿es a la noche o es la noche anterior? Porque generalmente este falso amigo los complica bastante. Y bueno, justamente por eso también está en el ejemplo, ¿sí? Para que reaccione y que vaya fijando que anoche es pasado. Y bueno, la respuesta podría ser estuve, estuvo, estuvieron, estuvimos. Y el jefe de Mariana me dije que iba a salir de vacaciones. No es me dije, es dijo. ¿Vale? Entonces siempre tener la respuesta y son formas también de comprobar y no el simple, ¿vale? ¿Entendieron? ¿Podemos seguir? Bueno, pero nosotros sí podemos seguir y vamos a, ahora sí, al tema prácticas, ¿vale? Y bueno, nos gustaría mucho pedirles en el chat que nos dijeran las prácticas, pero como ya lo nombramos, creo que también podemos seguir adelante y sabemos que hablamos de prácticas más controladas y menos controladas, que más o menos ya dimos algunos puntos, pero que vale rescatar y que es muy importante. En las más controladas, el foco es la forma de la lengua. ¿Sí? El profesor determina la lengua que el alumno va a usar, no les damos opciones, es esto lo que vas a usar para hacer tal actividad. La repetición mecánica de la forma, o sea, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, y la corrección es y debe ser inmediata, ¿sí? El alumno tiene como primer contacto de producción con la lengua y tenemos que corregirlo en ese momento porque es necesario para que después no siga repitiendo el error. Y después tenemos las menos controladas, donde el foco en realidad es la forma, pero también es la comunicación.
y aquí la intervención del alumno es mucho más amplia porque él analiza la lengua que va a usar, tiene opciones, no como antes que no tenía opciones, ¿sí? Yo le doy una forma de pasado y es la que él tiene que usar. Se estimula siempre en este tipo de prácticas la autocorrección, ¿sí? O sea, intentamos que el alumno se corrija o que el grupo se ayude y se corrija, y la corrección debe ser posterior. ¿Sí? La corrección, por ejemplo, en una práctica oral menos controlada, nosotros dejamos que los alumnos lo hagan y si se equivocan vamos recogiendo alumnos para hacer una corrección posterior, que es lo más efectivo para no cortar. El alumno está embalado, hablando, y muchas veces si lo interrumpimos el alumno ya no va a hablar más porque o va a perder el hilo, o se va a sentir tímido, o se va a sentir frustrado. Entonces, en este momento nosotros no tenemos que intervenir, a no ser que el error de un alumno obstaculice la comunicación y obstaculice el diálogo y separe el diálogo. Porque, ¿qué pasa? Si el alumno comete un error y el otro alumno no lo entiende o el grupo no lo entiende, se pierde todo. Entonces, nosotros necesitamos que el alumno en ese momento sí se corrija. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si es un grupo y el error es muy importante, lo corregimos en ese momento, ¿vale? Y eso es también importante que entiendan y que sepan por qué. Y bueno, y ejemplos de prácticas, rapidito, les vamos a dar algunos ejemplos. Típicos, ¿sí? Rellenar huecos, esto creo que es una de las formas más comunes de hacer prácticas, principalmente más controladas, con opciones dadas, podemos dar 2 opciones o 3 opciones, con verbos a conjugar, pero sabemos que esto realmente siempre va a ser aquello que nosotros queremos. Transformar frases conjugando verbos, por ejemplo, hacemos un contraste entre presente y pretérito imperfecto y les damos las frases en presente y ellos las tienen que, bueno, hoy trabajo en una oficina y antes, y ahí el alumno antes trabajaba en una escuela, ¿vale? Entonces transforma el verbo y es súper controlado porque no hay otra opción. Montar frases a partir de elementos dados, o sea, frases cortaditas. Esto es muy efectivo tanto con los pronombres complemento como con los verbos de rutina, donde siempre que hay pronombres es efectivo montar frases. Estar más gerundio, cualquier estructura con gerundio, súper controlado porque está todo ahí, solo tiene que poner en el orden correcto. Montar las frases a partir de elementos dados, ¿sí? O sea, damos elementos, no le damos las partes de la frase, le damos elementos como, vuelvo al ejemplo de los pronombres complemento. Marta prestar libro a Pedro. Y ahí el alumno tiene que montar la frase usando los pronombres y le damos un tiempo determinado. Marta le prestó los libros a Pedro. Y así con otros ejemplos. Esqueletos de diálogos incompletos, pero ojo, estamos hablando de controlada, entonces tiene que ser un esqueleto de diálogo incompleto, donde lo que yo quiero que ponga es solo esto. Por ejemplo, un diálogo de presentación, cómo te llamas, y ahí falta te llamas, de dónde eres, falta el verbo ser, ¿sí? Entonces, no podemos usar el esqueleto siempre que tengamos bien claro que no pueden usar otra cosa. Preguntas a responder a partir de un texto, por ejemplo, usamos un texto donde alguien habla de su vida y las preguntas son, por ejemplo, ¿qué dijo de su trabajo anterior? ¿Qué comentó sobre su vida personal? ¿Qué nos contó sobre su experiencia? Y como va a tener que extraer la información del texto, va a usar el discurso indirecto y la respuesta es una sola también. Y por último, prácticas menos controladas pueden ser encuestas, donde a pesar de que nosotros damos el tema, el alumno es libre de responder su propia realidad. Debates, donde cada uno puede ser que nosotros le demos formas de usar para expresar opinión, pero él va a expresar su propia opinión, entonces estamos controlando solamente el uso que queremos de algún recurso, pero la producción va a ser del alumno. Historias relacionadas, perdón, donde damos un primer, ¿sí?, impulso para que entre ellos vayan creando una historia que nosotros le podemos dar el contexto y le podemos dar tal vez algunos conectores para que vayan formando esa historia.
hablar de experiencias personales, como por ejemplo en el caso de hablar de su experiencia laboral, dramatizaciones, ¿sí? Actividades de diálogos con representación de diferentes roles. Entonces, bueno, esto era lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Acompañamos un poquito el chat, pero en realidad no pudimos dejar tiempo para preguntas y respuestas. Esperamos haberlos ayudado un poco con ideas y nosotros tenemos, a ver si logro subir la presentación. Voy a dejar aquí en el chat, porque creo que la presentación se desconectó. Voy a dejar nuestros emails, por si quieren entrar en contacto, ¿sí? Y si quieren, si tienen alguna duda que les haya quedado, algo que quieran preguntarnos, pueden entrar en contacto. Voy a dejar mi email, porque tengo miedo de dejar el email de Vicky y no dejarlo correctamente. Entonces, por favor, si necesitan alguna duda, si quieren algún recurso, alguna complementación, quieren alguna información más, entren en contacto, que estamos dispuestas a ayudarlos, a responder y a intercambiar ideas. Y muchas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias por sus comentarios en el chat. Y bueno, esperamos vernos pronto, ¿vale? Nuevamente. Sí, sí, la presentación se va a compartir con ustedes por correo electrónico, ¿vale? Y el certificado también. Así que gracias realmente a todos y también por los aportes en el chat que fueron muy interesantes de todos. Y hasta pronto, chicos. Gracias.